osmia. Bueno, algunas de estas casos también los discutimos en la que colocan graves heridas en la cabeza después de sufrir un accidente de coche. Durante el examen neurológico se observa que la úvula está desviada hacia la derecha, y entonces recuerden que el nervio de la úvula es el vago, y la desviación le dice a uno cuál es el lado que está dañado, porque jalan los músculos buenos de un lado y el del otro se quedan quietos. Entonces, esta paciente va a tener obviamente lesionado el nervio vago izquierdo. Es una lesión que hace que la úvula se mueva hacia la izquierda, hacia la derecha, porque el lesionado es el vago izquierdo. Recuerden que para los músculos de la lengua, esto de que acaba de decir, de que se desvía al lado contralateral, los músculos del piso de la lengua no aplica a este concepto. Bueno, entonces este es un pacientico de 3 años, llegó al servicio de urgencias, perdonen. Entonces llegó al servicio de urgencias, lo evaluaron por una epiglotitis aguda. Recuerden que las epiglotitis agudas son muy graves en los niños, ocurren en niños de 2 a 5 años. El germen más implicado es el Haemophilus influenza. Esos niños tienen respiración con dificultad, se tiran hacia adelante para que la epiglotis se vaya hacia adelante, babean muchísimo y tienen la epiglotis muy roja. Recuerden que esos niños son una urgencia absoluta y tienen una tos perruna, una tos metálica, y que se puede ver una radiografía lateral en donde uno ve la epiglotis muy levantada, que es lo que conocemos como el signo del dedo pulgar. Este niño que tenía una epiglotitis muy grave requirió una intubación endotraqueal. Infortunadamente presenta una vía aérea difícil y con cada intento de introducir el tubo en la laringe hace un sostenido cierre glótico. Esto es lo que nosotros llamamos un laringoespasmo. El laringoespasmo es un reflejo potencialmente mortal. Se cierra la epiglotis en 3 lugares: en el vestíbulo, en el pliegue vestibular y en el pliegue vocal. Entonces este niño quedó en una apnea muy prolongada por ese laringoespasmo. Las fibras eferentes, es decir, motoras, responsables del cierre glótico y del espasmo laríngeo de este paciente viajan principalmente por el nervio. Recuerden que como es eferente, son motoras. Entonces lo que necesitamos son el nervio que es motor de la laringe. Recuerden que grande como una catedral, el nervio laríngeo recurrente es el nervio de todos los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo. Entonces, este estímulo va a viajar principalmente por el nervio laríngeo recurrente. Y en este paciente debe procurarse una mínima estimulación mecánica de las siguientes regiones anatómicas, no solo por el riesgo de trauma edema, sino también por ser parte del área más sensible a la evocación del reflejo de espasmo laríngeo, excepto. Es decir, de las estructuras que yo voy a tener pareadas, cuáles inerva el laríngeo y cuál no, porque acuérdense que cuando yo meto el tubo, al meter el tubo, entonces ya opera la parte sensitiva, que es del nervio laríngeo superior. Entonces, ¿cuál de estas? Ya todos sabemos que la respuesta inicial es el laríngeo recurrente. Vamos a buscar la segunda opción. Comisura posterior de la laringe es inervada por el laríngeo superior. Receso piriforme por el laríngeo superior. Pliegue ariepiglótico por el laríngeo superior. Tráquea, no. La tráquea es inervado por el laríngeo recurrente o el laríngeo inferior. Entonces, la opción correcta para llenar estos dos espacios sería el laríngeo recurrente, y la estructura que no está inervada o que es menos sensible a la manipulación va a ser la tráquea. ¿Muy claro? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces voy a hacer una cosa para que nos rinda. Yo voy a hablar, si no me interrumpen, asumo que me están entendiendo. No se preocupen, si tienen alguna duda, podemos devolvernos, podemos parar, pero para no estar preguntando, ¿tienen alguna duda? No, para que nos rinda más y lo hagamos más fluido. Entonces, voy a ir hablando y ustedes, si alguno tiene alguna duda, me puede interrumpir. Si no me interrumpen, asumo que me han comprendido y continúo. Entonces, el laringoespasmo es lo que acabamos de ver, que es una respuesta muy importante porque
la respuesta aún persiste después de que uno intubó. Y entonces eso puede ser muy grave porque el que no sabe sigue tratando de intubar, entonces aumenta más la respuesta. Entonces el laringoespasmo, vamos a buscar la afirmación incorrecta. ¿Es un reflejo potencialmente fatal? Estamos de acuerdo que es verdad. ¿Se produce por estimulación intensa de los nervios laringeos recurrentes? No. La estimulación es del laringeo superior, que es la parte sensitiva. La respuesta refleja es la contracción de los músculos que van inervados por el laringeo recurrente. Por lo tanto, esta es la incorrecta. Tercero, se desencadena una reacción aductora prolongada que persiste hasta después de haberse interrumpido el estímulo. Esto es verdad. Por eso, el que no sabe sigue insistiendo y sigue aumentando más la respuesta. Durante el laringoespasmo, ¿se acuerdan que dijimos que era como cuando uno compraba un estuche para el celular, que tenía como tres cavidades? Durante el laringoespasmo se cierran las cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales, las cuerdas vocales falsas o pliegues vestibulares y los pliegues ariepiglóticos o aritenoepiglóticos. Estos pliegues aritenoepiglóticos están a la entrada de la laringe, que es lo que llamamos el vestíbulo. Esa información también es verdadera. Entonces, un hombre de 22 años ingresó a urgencias, lo entubaron. El tubo va a pasar ¿por dónde? Por entre las cuerdas vocales verdaderas. ¿Y cómo se llama el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas? El espacio entre las cuerdas vocales verdaderas se llama la rima glotidis o espacio glótico o hendidura glótica. Por ahí es por donde pasa el tubo que nosotros metemos. Y el espacio entre los pliegues vestibulares se llama la hendidura vestibular o la rima vestibular. Rima, no sé si de pronto alguno de ustedes habla italiano, de pronto estoy diciendo alguna mentira, creo que rima en italiano significa así como el espacio. Entonces, es obvio que nosotros vamos a meter el tubo por la hendidura glótica. Y entonces, aquí es claro que este espacio es la hendidura glótica. Este espacio es la hendidura vestibular. Aquí tenemos la epiglotis. Aquí, si ustedes ven dos levantados, que aquí no son muy claros, son los cartílagos, el corniculado y el cuneiforme. Aquí estaría la lengua. Aquí estaría el pliegue glosoepiglótico medio, aquí estaría el pliegue glosoepiglótico lateral y aquí estaría la bayécula. Recuerden que las bayéculas más el receso piriforme que queda donde estoy poniendo la X son los lugares más frecuentes donde se quedan los cuerpos extraños que se adquieren por la vía oral y que ese dolor es mediado por la rama superior del nervio laríngeo interno, que es la rama laríngea interna del laríngeo superior. Entonces, es obvio que aquí nosotros tenemos esa condición, la hendidura glótica. Por lo tanto, la respuesta es la E. Entonces, ya sabemos qué es la hendidura glótica, qué es la rima glotidis. Recuerden este espacio que es muy importante. Todo esto que va hasta acá, que es el pliegue aritenoepiglótico. Sobre los pliegues yo veo los engrosamientos que generan los cartílagos que están debajo. El que estoy rellenando del todo es el corniculado y el que está encima es el cuneiforme. Aquí tenemos la epiglotis, aquí tenemos la cuerda vocal verdadera, que es de color nacarado porque no tiene linfáticos, y es, es el pliegue vestibular, que es lo que llamamos pues las cuerdas vocales falsas. Recuerden que el espacio entre las cuerdas vocales se puede ir modificando dependiendo de los momentos históricos que esté viviendo. Respiración, inspiración forzada, tos, expectoración. Entonces, estos serían esos espacios que nosotros tenemos. Y claramente miren cómo se ve bonito el pliegue aritenoepiglótico. Aquí adelante la lengua, inclusive a los lados que se alcanza desde la lengua, estarían las amígdalas linguales. Recuerden que las amígdalas linguales, las amígdalas palatinas, las amígdalas faringias, más el tejido linfoideo alrededor de la trompa de Eustaquio, constituyen lo que se llama el, eh, el anillo linfático de Waldeyer,
que es muy importante. Recuerden también, pregunta casi segura de examen, que los niños alérgicos respiratorios tienen hipertrofias de adenoides. Esas adenoides obstruyen el conducto, la tuba timpánica y favorecen la presencia de otitis media. También recuerden que alrededor de la trompa timpánica o de la tuba timpánica también hay tejido linfoideo que también en esos niños se inflama y constituye causa de que se obstruye y todo lo que en nosotros se obstruye se infecta. También recuerden que la parte distal de la trompa de nosotros los adultos tiene cartílago, lo que hace que sea más difícil que colapse. La estructura de los niños no tiene cartílago y eso favorece también más la presencia de obstrucción, que todo ese conjunto de elementos anatómicos favorece la otitis media en los niños, que genera, si no se trata, un desarrollo inadecuado del macizo central de la cara. Esos niños van a tener paladar ojival, van a tener mordedura abierta y pueden tener, dependiendo de qué tan grave sea la obstrucción, o el problema de alergias, pueden tener el famoso pliegue alérgico, ese pliegue que queda debajo de los ojos, que se llama el pliegue de Denis-Morgan. Entonces ahí tenemos la epilotis. Todas las estructuras que hay son fácilmente identificables, la cuerda vocal verdadera, la cuerda vocal falsa, la epiglotis, el pliegue aritenoepiglótico, aquí el cartílago cuneiforme, aquí el cartílago corniculado, por detrás de esto estaría el exófago, aquí las cuerdas están en fonación. Recuerden que para poder fonar las cuerdas están en la línea central aquí, las cuerdas están en respiración. Entonces, recuerden que la sinusitis pueden generar gran cantidad de complicaciones. La sinusitis esfenoidal puede generar un compromiso del quiasma óptico, una hemianopsia bitemporal, una sinusitis maxilar, pues se puede confundir con dolor dental, una sinusitis frontal, eventualmente podría llevarlo a uno a un absceso cerebral. Entonces ahí esta pregunta es por qué este paciente tiene dolor dental. Muchos pacientes que tienen dolor dental, muchachos, pueden ser pacientes que tienen sinusitis crónicas o que están siendo mal manejados. Tengan cuidado porque eso puede ocurrir frecuentemente. Aquí es como se ve una sinusitis en una radiografía de Water, se ve un nivel hidroaéreo. Aquí ustedes están viendo un nivel líquido que no debiera haber ahí porque ahí es aire. Entonces aquí tenemos el famoso nivel hidroaéreo de una sinusitis, que puede ser aguda o crónica. Recuerden que las gripas, la rinofaringitis, constituyen un factor de riesgo para desarrollar sinusitis. Ahí, como se ve el moco en un paciente que tiene sinusitis, aquí alcanzamos a ver el cornete medio y donde se está desplazando el cursor. ¿Están viendo mi cursor? Sí, profe. El cursor, donde está el cursor, es el tabique. Aquí vemos el tabique nasal, el cornete medio y aquí el drenaje de moco pus. Esto se puede hacer fácilmente con el otoscopio, diciéndole al paciente que no respire. Aquí vemos un paciente con una sinusitis maxilar muy severa, más compromiso en el lado derecho que en el lado izquierdo. Bueno, este es un paciente de 70 años que lo ingresaron, espérenme que, por intensos dolores de cabeza durante la exploración física. Se observaba dificultad al toser y al tragar. En la tomografía le encontraron un tumor que afecta un nervio craneal. Entonces este paciente tiene problemas con toser y con tragar. Tiene 70 años, probablemente sea secundario, probablemente no es secundario a un tumor, pero esté implicado en el toser y en el tragar. Recuerden que esos son ramas directas del nervio vago. Entonces nosotros tenemos del vago una serie de componentes, en eso sí no me voy a detener, pues obviamente es una cosa que viene desde la parte de nervios craneales, pero recuerden que el nervio vago pues tiene un componente motor braquial, un componente motor visceral. Ese componente motor braquial es para los músculos estriados de la faringe, la lengua,
el palatogloso, que es el único que inerva, porque los otros, el iogloso, el estilogloso, todos los que están debajo de la lengua son inervados por el nervio, por el par craneal 2, el hipogloso. Y el motor visceral, que ese es el que hace el recorrido de vagar por todo el cuerpo, para músculo liso y para las glándulas de la faringe, de la laringe y las vísceras torácicas y abdominales. Realmente hasta la tercera, cuarta parte del colon transverso. También tiene un componente sensitivo general y este componente sensitivo general muy poca gente lo conoce a veces. Es un componente que está en la parte posterior de la oreja y una cosa muy, muy interesante es que uno lo puede encontrar también en el meato auditivo externo, aquí, en la parte más externa del tímpano. Esto es lo que les va a permitir entender por qué a veces cuando nosotros le hacemos otoscopia a alguien y utilizamos un espéculo muy largo, el paciente puede tener la sensación de ganas de vomitar. Bueno, recuerden que el vago es un nervio motor y sensitivo, que el vago es el nervio de todas las estructuras del cuello, del tórax y una gran parte del abdomen. Dijimos que llegaba hasta la parte, mm, tres cuartas partes del colon transverso. Y entonces recuerden aquí una cosa grande. Este es el nervio vago que da el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior da una rama, que es el nervio laríngeo interno, que es eminentemente sensitivo. Y luego la rama externa, que es motora, para el constrictor inferior y para el cricotiroideo. El único músculo intrínseco de la laringe, cuando nosotros hablamos de músculos intrínsecos, son músculos que tienen que ver con la producción de la voz. El único músculo intrínseco de la laringe que no es inervado por el nervio laríngeo recurrente es el músculo cricotiroideo, cuya función es tensar las cuerdas vocales. Recuerden que las ramas internas, que son ramas sensitivas, terminan anastomosándose con ramas del nervio laríngeo recurrente en la parte inferior. Esa anastomosis entre las ramas sensitivas del laríngeo recurrente y del laríngeo superior tienen un nombre, ese ramo comunicante que se conoce como el asa de Galeno. Esa asa de Galeno es simplemente la anastomosis entre las ramas sensitivas del nervio laríngeo recurrente y del nervio laríngeo superior. Una cosa gigantescamente importante es recordar que los nervios laríngeos son asimétricos. El laríngeo recurrente del lado derecho se origina por debajo del tronco arterial brachiocefálico y el laríngeo recurrente del lado izquierdo pasa por debajo de la aorta en una gran proximidad con el nervio, con el ligamento arterioso. Estructuras vecinas que crezcan en el laríngeo recurrente izquierdo pueden generar manifestaciones de disfonía. Por ejemplo, un crecimiento de la aurícula izquierda, secundario, por ejemplo, a una estenosis mitral, un tumor de pulmón, un aneurisma de la aorta o una dilatación de la arteria pulmonar. Esas cosas eventualmente podrían comprimir el nervio laríngeo recurrente izquierdo en algunos pacientes y generar disfonía. Entonces, miren qué lindo el nervio laríngeo superior dando la rama interna y la rama externa. Recuerden que hay que saber cómo se acompañan estos nervios. El nervio laríngeo, esta rama, por el laríngeo superior. Esta rama, por la arteria laríngea inferior. Arriba, la arteria laríngea superior. Abajo, la arteria laríngea inferior. Y en la mitad va acompañado de la arteria tiroidea superior. Esto que ustedes están viendo acá, donde estoy poniendo el cursor, es la famosa asa de Galeno, que es una anastomosis del mismo lado del laríngeo recurrente con el laríngeo superior. Bueno, un niño de 7 años, esperen que es que esto a veces esperen, yo hago una cosa. Espérenme, yo quito esa barra aquí. Eso.
Entonces un niño de 7 años va con fiebre alta donde el pediatra, durante el examen físico el paciente se queja de dolor en el oído, la garganta parece roja e inflamada, lo cual confirma un diagnóstico de faringitis. ¿Cuál de las siguientes estructuras proporciona un camino para que la infección se extienda a la cavidad timpánica? Es obvio que es la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Recuerden las características que acabé de mencionar de las trompas de los niños respecto a la de los adultos y que son de un factor capital en la producción de las otitis medias en los niños que tienen hiperreactividad bronquial, es decir, los niños que son alérgicos. Entonces, miren aquí la direccionalidad de la trompa de los adultos. Aquí, cerquita están las adenoides que cuando crecen obstruyen eso. La radiografía que nosotros utilizábamos y que también se puede utilizar hoy en día para mirar la hipertrofia de adenoides es una radiografía lateral de la cara. Esa radiografía lateral de la cara, no se les puede olvidar el nombre. Se llama la radiografía de Kaun. Kaun es el espacio. Entonces, tengan cuidado con eso, que se puede hacer para ver qué tanto está obstruido la entrada del aire a los niños. Estos niños son respiradores orales y por la noche tienen tendencia a roncar. Niño que ronque, niño que tenga infecciones respiratorias a repetición, que entre ellas la otitis media, es un niño que tiene una altísima probabilidad de tener una hipertrofia de adenoides que está generando esa otitis media a repetición. Entonces, recuerden esto, miren la direccionalidad de la trompa de los niños y la direccionalidad de la trompa de los adultos. La parte final de la trompa de nosotros, aquí tiene cartílago, el niño no la tiene. Entonces, esa es otra cosa que también contribuye a que les dé más otitis media. Recuerden que frecuentemente los que les da otitis media muy severa, que tienen un acceso, cuando se rompe, cuando se rompe, los pacientes refieren que sintieron como un estallidito, como una bombita y que luego se les quitó el dolor. Y es claro que se les quita el dolor porque al romperse la membrana timpánica, toda esa pus, todo ese líquido que estaba haciendo presión sale, disminuye la presión sobre la membrana timpánica y generalmente cuando se revienta el oído, comillas, el paciente experimenta una mejoría de su dolor. Bueno, recuerden pues que aquí utilizamos tubos de ventilación. Recuerden que estas otitis son bastante frecuentes en los niños y si el niño tiene una base alérgica, es muy probable que la tenga. Recuerden que hay enfermedades alérgicas muy relacionadas. La rinitis es prima del asma. Y tenemos algunas otoscopias, como obviamente son puntos de referencia para ustedes que van a ser nuestro orgullo, que nos sentimos muy contentos cuando se gradúen. Aquí está la normal, ahí lo que ustedes ven es el martillo. En la parte central se conoce como el umbro o el ombligo. Y aquí diferentes fotografías de eh, oídos cuando están inflamados en la fase inicial, que pueden ser muy dolorosos y muy, muy sintomáticos. Y eso es una de las dos acciones que se hacen en los pacientes que tienen hipertrofia de adenoides. Se les saca las adenoides, que se conoce como una tonsilectomía, y se les coloca un tubo de ventilación. Recuerden que es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de tonsila es amígdala, listo. Las cirugías en la nariz son bastante frecuentes, la corrección de hipertrofia de cornetes. Recuerden que los cornetes, el superior y el inferior, perdón, el superior y el medio son accidentes del hueso etmoides, igual que la lámina perpendicular del etmoides. Pero el cornete inferior es un hueso aparte. De ahí que nosotros frecuentemente utilizamos el cornete inferior para cirugía para los pacientes que tienen hipertrofias de cornetes, quitándole el cornete inferior, mejoran dramáticamente de sus síntomas. Aquí estamos viendo la nariz de atrás. Recuerden que el espacio donde desembocan se llaman las coanas, el de la parte anterior se llaman las narinas, y lo que ustedes están viendo desde atrás son el cornete inferior y el cornete medio.
alcanzamos a ver parte de la úvula y a los lados los músculos constrictores, superior, medio e inferior. Recuerden que el superior se mete sobre el medio y el medio sobre el inferior, que la parte inferior del constrictor inferior forma el músculo cricofaríngeo y el espacio que queda entre el cricofaríngeo y la parte final del constrictor inferior puede ser muy débil en algunos pacientes y generar una patología que se llama tubérculo de Zenker. Bueno, recuerden que detrás de la faringe hay un espacio que llamamos el espacio peligroso, que es el espacio prevertebral o retrofaringeo, que es un lugar por el cual una infección fácilmente puede alcanzar el mediastino con una condición muy grave para los pacientes. Por eso, ese espacio anatómicamente se considera uno de los espacios peligrosos. Bueno, este es un paciente que es un nadador que consultó, ¿cierto?, por una infección del oído externo. El paciente tose durante la inspección del conducto auditivo externo que se está realizando con un espéculo. El paciente tiene una tos irritativa y entonces este paciente tosió porque se acuerdan que la tos es un mecanismo vagal y como le están mirando el conducto auditivo externo, la parte más cercana al tímpano es inervada por el vago. Entonces este paciente lo que hizo fue un reflejo vagal. Ese reflejo vagal le produjo tos. Entonces, esto fue lo que vimos ahorita. Hay que tener cuidado cuando uno introduce ese espéculo en los adultos, en, en los niños, porque puede producir en los pacientes, pues son pequeñas molestias, pero en otros pueden ser molestias muy severas. Esta es la otitis externa, que es bastante frecuente y se adquiere mucho en piscinas públicas. Listo. Y hay que tener pues cuidado porque pueden generar infecciones y complicaciones muy graves. Y aquí ustedes están viendo este pedacito en morado, que es el que está inervado por el vago y que es el que produjo en ese paciente al que le hicieron la otoscopia un reflejo de tos. Pero frecuentemente se lo van a preguntar. Bueno, esto es un dibujito muy bonito que me encontré una vez. Pues miren que este es el tubo endotraqueal y los lugares por donde pasa el tubo, los lugares por quienes están inervados. La primera parte, en la nariz, por ramas del trigémino, la parte de la laringe aquí y de la parte posterior, el glosofaringeo, y ya por debajo de la epiglotis encontramos el vago. Recuerden que la orofaringe está inervada por el trigémino, que es el quinto par, por el facial, listo, por el glosofaringeo y por el vago, que son las ramas que vimos ahorita de laringio superior y laringio inferior. Este me interesa mucho, ustedes lo que están viendo ahí es una glándula tiroides, y entonces yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿por qué vamos a hablar de tiroides si esto es endocrino? Ya lo vimos con esa excelente profesora, esa excelente mujer que es Isabel. A nosotros nos interesa mucho en respiratorio el concepto de la glándula tiroides, porque la glándula tiroides abraza la tráquea y abraza el exófago, y entre el surco de la tráquea y el exófago va el nervio más importante de los músculos intrínsecos de la voz, que es el laringeo recurrente. Pacientes a los que se haya necesidad de hacerles tiroidectomía, la tiroides está pegada a la tráquea a través de un ligamento que se llama el ligamento tirotraqueal, que se llama el ligamento de Berry. Eso es un epónimo que se utiliza muchísimo. El nervio está por debajo del ligamento de Berry. Entonces, cuando uno hace una cirugía de tráquea, al separar la tráquea de la tiroides, pues el tiroides de la tráquea, hay que ser muy cuidadoso de no lesionar el nervio laríngeo recurrente. Y hay personas que tienen una variante anatómica de la tiroides que se llama el tubérculo de Sunkencal, que es como si el paciente tuviera, yo creo que de hecho este paciente lo tiene, este levantado aquí. Aquí ya no se ve mucho pues por el crecimiento anormal, pero ese levantado, que se llama el tubérculo de Sunkencal, hace que los pacientes que tengan tubérculo de Sunkencal son pacientes que tienen mayor probabilidad de desarrollar, ojo, una complicación quirúrgica como la lesión del laringio recurrente debajo del ligamento de Berry. Entonces esta paciente fue una paciente de 29 años, le hicieron una tiroidectomía,
La paciente después presentó ronquera. Obviamente esto es un signo de lesión del laringio recurrente. Obviamente pues el nervio comprometido fue el laringio recurrente y yo mirando pues aquí el tamaño del tiroides casi seguro será el laringio recurrente del lado derecho. Bueno, entonces esto que viene aquí es una cosa grande, porque esto es muy importante en lo que nosotros hacemos. Cuando se hace cirugía de tiroides, uno tiene que tener en cuenta de cuidadito ir a lesionar el nervio laringio recurrente. E inclusive cirujanos muy buenos. Miren aquí el ligamento tirotraqueal, miren aquí el cirujano cortando y miren aquí la arteria, la vena en el ligamento de Berry y por debajo estaría el nervio. Entonces, ojo pues, a un gente muy buena puede generar daño a ese nivel del nervio, ¿cierto? Se dice que en algunas personas pueden ser una lesión inicial del 5% que afortunadamente no lo cortan, sino lo automatizan. Y hay otros que si lo tienen una lesión definitiva, afortunadamente es el 0,5%. Pero recuerden que el nervio laringio recurrente entra al músculo cricotiroideo a nivel del cartílago cricotiroideo y pasa primero a través del ligamento de Berry. Listo, entonces este nervio laringio recurrente es importante tenerlo en cuenta. Cuidado que el nervio entra por aquí por el cricotiroideo, pero no inerva el cricotiroideo, porque el cricotiroideo es inervado por la rama externa del laringio superior. Entonces ustedes ven acá, este es el nervio laringio recurrente, esta es la arteria tiroidea inferior, que dijimos que en la parte más distal lo acompaña, y aquí vemos la glándula parótida, la paratiroidea superior. Entonces esa paratiroidea superior que ustedes están viendo acá está situada al lado del tiroides, a nivel donde el nervio laringio recurrente entra al músculo cricotiroideo. Lo grande aquí recordar es que el nervio laringio recurrente yo lo debo buscar siempre por debajo del ligamento de Berry. Entonces, ese nervio, el laringio recurrente, va por el surco traqueoesofágico, ¿cierto? Que es el surco entre la tráquea y el exófago. Por ahí va la arteria tiroidea inferior y el ligamento de Berry, así es como se escribe, que se conoce como ligamento tirotraqueal o ligamento suspensor del tiroides o suspensorio del tiroides. Una cosa fundamental es lo que ustedes ven ahí en azul, que por eso dejé la letrica, la relación del segmento distal del nervio laringio recurrente con la unión cricotiroidea parece ser más constante, ya que el nervio laringio recurrente se encuentra inmediatamente dorsal a ella, detrás de ella. Los investigadores lo buscan inmediatamente debajo del ligamento de Berry. Lo que está en verde es pregunta frecuente de examen. ¿Cómo busco el ligamento? ¿Cómo busco el nervio? Debajo del ligamento de Berry. ¿Dónde está el nervio? Debajo del ligamento de Berry. Y entonces recuerden que hay que tener en claro que las dos ramas del vago para la laringe son el laringio superior y el laringio recurrente. Listo, recuerden que el laringio superior transcurre paralelo a los vasos tiroideos superiores, inerva el músculo cricotiroideo y la lesión, generalmente el laringio superior, genera trastornos transitorios y leves, mientras que el laringio inferior, ese sí es muy importante porque es el de la mayoría de los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo. Si se lesiona un lado, genera una parálisis de una cuerda vocal y produce una voz bitonal. Óigame, la lesión bilateral, que afortunadamente es muy rara, pues va a provocar afonía. Y si uno está de malas y en el momento que se lesionó, las cuerdas estaban en fonación, pues no va a entrar aire y usted probablemente va a tener dificultad respiratoria y se puede morir. Importante, pues esto es seguro, pregunta de examen. El nervio laringio recurrente, el laringio superior, el trayecto, las arterias que lo acompañan. Hay que ser muy claro y muy pragmático con eso. Y miren aquí el tubérculo de Zuckerkern, que es el que yo les mencioné, que es un tejido tiroideo mayor, es una variante anatómica y
tiene una gran relación con el nervio laríngeo recurrente. Cuando se hace esa cirugía, el paciente tiene la variante anatómica, hay más riesgo de dañar el laringio recurrente. Recuerden que el nervio laringio recurrente va a pasar en estos pacientes posterior, perdón, al tubérculo de Zuckerkant. Veanla aquí, este es el tubérculo, este es el lóbulo derecho. Inclusive aquí están teniendo problemas porque tienen muy vascularizado esta parte del tubérculo de Zuckerkant. Bueno, ese cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño, pues por lógica, ¿dónde se debe ubicar más fácilmente? En el bronquio principal derecho. Ese bronquio principal derecho, recuerden que es casi una continuación de la tráquea. Por eso los cuerpos extraños tienden a localizarse ahí. Es importante, también pregunta frecuente de examen, las características del bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. ¿Qué me refiero? ¿Quién es más largo? ¿Quién es más corto? ¿Cuáles son las relaciones? Recuerden que el bronquio principal izquierdo está por delante del exófago y por debajo de la aorta. Esta es una moneda que está claramente en el bronquio principal derecho. Y aquí retomamos lo de la inervación sensitiva. Recuerden que la inervación sensitiva de la laringe, ¿cierto? Que es una mucosa muy sensible que puede producir reflejos como vómito, perdón, como tos, ¿listo? Y espasmos es a través de lo que nosotros vimos como los reflejos del laringoespasmo. La vía sensitiva es el nervio laringeo superior, esto específicamente la rama interna, y la vía motora es el laringeo recurrente. Entonces, generalmente nosotros utilizamos como vía principal el nervio laringeo superior, específicamente la rama interna, que lleva los estímulos hasta el ganglio inferior del vago, y ahí se encuentra la neurona sensitiva y regresa por el vago. Recuerden que el vago da el laringeo superior. Entonces el nervio laringeo superior, tanto como el laringeo recurrente, ¿cierto? ¿Hacen qué? Traen información. Cuidado con esto. El nervio laringeo superior, como el nervio laringeo recurrente, llevan fibras sensoriales, pero el nervio laringeo superior inerva todo lo que está de la cuerda vocal hacia arriba y el nervio laringeo recurrente por debajo de la cuerda vocal. Entonces, nosotros decimos que el laringeo superior es supraglótico sensitivamente hablando y el laringeo recurrente es subglótico sensitivamente hablando. Recuerden que el laringeo superior tiene dos ramas, la rama interna sensitiva, que inerva la base de la lengua, la bayécula, la epiglotis, el aritenoides, la zona aritenoepiglótica. Y también, aquí no está el receso piriforme. Recuerden que en el receso piriforme y en la bayécula es donde fue. La otra se llamará la rama externa o motora, que inerva el músculo cricotiroideo como músculo intrínseco de la laringe, pero por cultura general recuerden que también inerva el constrictor inferior. Recuerden que la estimulación sensitiva es la que produce el laringoespasmo, o sea que se hace a través del nervio laringe superior. Bueno, entonces laringio interno, laringio superior. Y recuerden que cuando nosotros cerramos la glotis lo hacemos en tres niveles. A nivel de las cuerdas vocales verdaderas, que lo llamamos el cierre de la rima glotidis. A nivel de las cuerdas vocales falsas, que se llama el cierre del surco vestibular. Y a nivel de los pliegues aritenoepiglóticos, que es el cierre de la apertura laríngea. Hay apertura laríngea, en algunos libros le dicen aditus laríngeo, no se preocupen por eso, los otorrinos les gusta mucho utilizar eso. También esta parte de la apertura laríngea arriba también se puede conocer como el vestíbulo laríngeo. ¿Qué hace el reflejo del laringoespasmo? Es proteger contra la broncoaspiración. Ese es un efecto fundamental, un protector contra la broncoaspiración. Bueno, es grande lo de la inervación sensitiva muscular, los reflejos. Y aquí hay dos radiografías muy bonitas para dos condiciones que pueden estar relacionadas con traumas de la órbita. Una es la fractura de la lámina papirácea del etmoides y otra es la fractura del piso de la órbita. Lo que ustedes ven en la imagen de la radiografía B, en la imagen de la radiografía B, es una cosa que nos interesa mucho. Eh,
Póngame en cuidado porque esto también lo pregunto frecuentemente. Esta que ustedes ven acá se llama el signo de la gota colgante. Inclusive uno aquí en paciente ya le ve que sangró. Los pacientes que pueden tener un trauma a este nivel, la clínica es bastante fácil, hay atrapamiento de los músculos recto inferior y oblicuo inferior, el paciente tiene diplopía, también tiene sangrado, puede tener enfisema subcutáneo, pero recuerden que por aquí también sale el nervio infraorbitario, entonces los pacientes generan una zona de hipoestesia o anestesia. Y esta es la fractura de la lámina papirácea del etmoides, que frecuentemente es muy difícil de diagnosticar porque es una fisurita pequeña y que a veces esa fisura termina de romperse cuando el paciente hace un esfuerzo como estornudar o sonarse. Entonces, el diagnóstico anatómico de la radiografía A es fractura de la lámina papirácea del etmoides y el de la B es fractura del piso de la órbita. Bueno. Unos músculos, los músculos de la laringe, pues todos actúan en conjunto para producir la voz, para impedir la broncoaspiración, para generar pues las respuestas de fonación. Entonces, aquí nos preguntan que son un par de músculos del dispositivo motor de la laringe, del grupo funcional al servicio de la apertura y cierre de la entrada de la laringe. ¿Cuáles son esos músculos? El músculo aríteno epiglótico y el músculo tiroepiglótico. Son dos músculos que tienen que ver con impedir que entre sus cuerpos extraños o que la laringe quede desprotegida frente a un intento de ingresar, por ejemplo, comida cuando estoy deglutiendo. Aunque para la deglución hay un mecanismo mucho más específico que ya les voy a mostrar. Bueno, aquí nos preguntan de la inervación de la laringe, señale la afirmación incorrecta. Depende principalmente del vago a través de sus ramas, el nervio laringio recurrente y el laringio superior. Esto es verdad. El laringio recurrente inerva todos sus músculos excepto el cricotiroideo. Esto es verdad. La parálisis del laringio superior puede favorecer la penetración de cuerpos extraños en la vía respiratoria. Esto es verdad, porque se pierde la inervación sensitiva y se pierden los reflejos que me protegen. La parálisis bilateral del laringio recurrente es muy grave porque el paciente puede quedarse con las cuerdas vocales en la línea media y asfixiarse. O sea que esto es verdad. El asa de Galeno es la unión de la rama superior del nervio laringio superior con la rama superior del laringio superior contralateral. Eso es mentiras. El asa de Galeno lo que une son lados. El lado derecho, el laringio superior y el laringio inferior del lado derecho, no entre ellos. Entonces, aquí dice que de un lado con el otro, no, es del mismo lado. El asa de Galeno, que los otorrinos la están utilizando mucho en cirugías de pacientes que tienen problemas de laringio recurrente. Esta es una pregunta que me fascina, es lindísima, es una pregunta fantástica. La parálisis del nervio laringio recurrente. La rama izquierda, tiene que ser la rama izquierda porque la derecha es en el cuello. Se debe principalmente a todos los siguientes eventos, excepto hipertrofia de la aurícula izquierda, que se llama el signo de Horner. Si crece la aurícula izquierda, puede comprimir el nervio laringio recurrente del lado izquierdo. Esto es verdad. Síndrome de Horner. Horner. Segundo, una arteria pulmonar dilatada. Claro que sí. Recuerden que el laringio recurrente se mete entre el arco de la aorta y el tronco de la pulmonar. Entonces, esto también es verdad. La siguiente cae de su propio peso, un aneurisma de la aorta. La cuarta es un tumor del ápex pulmonar izquierdo. Claro que sí, porque está muy cerquita del ápex. Y la cuarta es un crecimiento del ventrículo derecho. No tiene lógica porque el ventrículo derecho es la cavidad más anterior del corazón, es más anterior inferior. No tiene sentido pensar que el crecimiento derecho podría comprometer el, el nervio laringio recurrente. Y entonces, aquí tenemos cosas que nos interesan mucho. En la cartílago tiroides, nosotros vamos a encontrar que hay una línea, que es la línea oblicua. Recuerden que el tiroides tiene unas astas superiores y unas astas inferiores. Entonces, cuando uno mira el tiroides, es así.
pero aquí hay unas astas superiores y aquí hay unas astas inferiores. Las astas inferiores se articulan con el cartílago cricoides, que es el único que es circular. Ya está pegado al músculo cricotiroideo, que es el que tensa la cuerda vocal. Las astas superiores se pegan al hioides a través de un ligamento, que es el ligamento tiroideos. En el ligamento tiroideo lateral puedo encontrar un cartílago que mucha gente tiene de más. Se llama el cartílago trictíceo o cartílago trictáceo. ¿Listo? Y las láminas del tiroides generan una línea que se llama la línea oblicua. Esa línea oblicua es inserción para tres músculos. ¿Qué tres músculos? El esternotiroideo, que va a participar en una cosa que nos interesa mucho a nosotros, que es el rombo de la traqueostomía, el tiroideo y el constrictor inferior. Estos tres músculos, muchachos, participan o se insertan en la línea oblicua del tiroides, esto que ustedes están viendo acá. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Las relaciones del tiroides, pues de la tráquea, perdón, son importantes. La glándula tiroides, recuerden que si un paciente tiene la glándula tiroides crecida, un bocio, puede generar disfonía por dos eventos: por deformación de la tráquea y por compresión del nervio laríngeo recurrente. También recuerden que detrás de la tiroides están las glándulas paratiroides. Vamos a encontrar los músculos infraioideos, y en los músculos infraioideos relacionados con la tráquea cervical, porque hay tráquea cervical y tráquea torácica, está el esternotiroideo y el esternoioideo. El esternotiroideo y el esternoioideo a nosotros nos interesa mucho porque determinan un espacio que es el espacio de la traqueostomía. Ese espacio es fundamental. Algunos autores pueden agregar otro músculo, ya se los voy a mostrar. Pero no se les olvide nunca esto: el esternotiroideo y el esternoioideo son puntos de referencia para las traqueostomías. Y recuerden que las traqueostomías se deben hacer siempre por debajo del segundo anillo traqueal o del tercero, para evitar una complicación temida, que es que la glotis se estreche. Se llama estenosis subglótica. Entonces ahí vemos claramente el rombito de la traqueostomía entre los dos músculos: el esternotiroideo y el esternoioideo. Esternotiroideo y esternoioideo. Muy fácil, porque recuerden que le dicen a uno de dónde va: del esternón al tiroides y hasta el esternón al ioides. Entonces aquí vemos el ioides, este es el ioides, este es el esternoioideo y este es el esternotiroideo. Límites importantes para la traqueostomía. Entonces ahí tenemos nuevamente el esternoioideo. Recuerden que los dos tienen la misma función, tienen la misma inervación. Para que ahorremos tiempo, ese es el esternoioideo. Y este es el esternotiroideo. Listo. Este es un niño de 4 años, ha venido presentando otitis medias agudas a repetición, ronca en las noches y es respirador oral. Su madre dice que es alérgico respiratorio y ha recibido múltiples tratamientos para ello. Y basado en esta información, usted puede decir que esto es incorrecto. La psicaria, la trompa de Eustaquio, es muy rígida y esto ocluye su drenaje. Esto es un niño de 4 años. Dijimos que en los niños la trompa todavía no se ha cartilaginizado. Por lo tanto, la primera opción es la incorrecta. La segunda dice que su trompa faringotimpánica es más horizontal que la de un adulto. Eso es verdad. Tercero, el crecimiento de los tejidos linfoideos en la nasofaringe contribuye de manera importante a su sintomatología. Claro que es verdad. Crece mucho las adenoides y tapan el drenaje. Y una radiografía de Kabul nos permitirá valorar el grado de obstrucción nasofaringea. Esto fue lo que les mencioné ahorita. La radiografía de Kabul le dice a uno qué tan grave o qué tan obstruido está esa laringe. De hecho, los otorrinos dicen que si la obstrucción es mayor al 66% en la radiografía de Kabul, requiere cirugía. Si es entre el 33 y el 66%, se puede tratar con antihistamínicos y valorar en 6 meses. Si es menor al 33%, la mayoría responden bastante bien a antihistamínicos. Entonces,
Esto es una cosa importante, una imagen que sería muy interesante para preguntar como en la parte de evaluación de imágenes prácticas cuáles son esas estructuras. Entonces empecemos. La amarilla sería la epiglotis, la azul serían los músculos aritenoideos. Aquí es difícil ver si es el oblicuo o el transverso. El, el verde estaría en el músculo aritenoepiglótico. La flecha blanca en el único músculo que separa las cuerdas vocales, que es el cricoaritenoideo posterior, y la flecha roja está en el recero piriforme, que junto con las valléculas es el lugar donde más frecuentemente se encuentran los cuerpos extraños. Entonces, un cantante de teatro musical visita a su médico y le refiere dificultades vocales. En la exploración física no puede abducir los pliegues vocales durante la respiración sosegada. O sea, ¿qué es abducir? ¿Qué es abducir respecto a las cuerdas vocales? O sea, él no es capaz de separar las cuerdas vocales. ¿Cuál es el músculo? ¿Cuál es el único músculo que separa las cuerdas vocales? El músculo cricoaritenoideo posterior. Entonces, el músculo que más probablemente esté paralizado es el cricoaritenoideo posterior. Esta es una paciente de 71 años, con frecuencia va al servicio de urgencias porque dice tener dificultades para deglutir y que cuando come tiene una sensación de ahogo. Esta paciente que cuando come se siente ahogada, ¿cuáles serán los músculos que actúan en mayor medida? Recuerden que todos participan juntos, pero aquí hay que tener en cuenta el concepto de en mayor medida para impedir que el alimento pase a la laringe y la tráquea en el transcurso de la deglución. Esto es grande, mayor medida y transcurso de la deglución. Son los músculos que están en la parte de arriba y que hacían la cosita que yo les enseñaba como una especie de lacito. Eso que ustedes están viendo ahí es por dos músculos, el ariteno epiglótico o epiglótico y el aritenoideo oblicuo. Esa es una pregunta muy bonita porque impediría que me broncoaspire mientras estoy comiendo. Las siguientes son consideraciones anatómicas y funcionales de la vía aérea del recién nacido y de los niños pequeños. Esta pregunta pues acá de los documentos de PDF que deben leer. Eh, Todavía no he hecho pues el examen, estoy aquí haciendo una orientación, pero recuerden que hay que leerse esos documentos de PDF, que son las diferencias anatómicas de la vía aérea de los niños y de los adultos, y las imágenes de diapositivas de casos clínicos. Entonces, esta es una que sacamos alguna vez para un examen. Entonces, miren, vamos a buscar la falsa. Entonces se dice, proporcionalmente la epiglotis del recién nacido asume una posición más vertical, es más corta y más flexible que la de los adultos. Recuerden que mirado de lado, la epiglotis de un adulto es así y la de un niño es así. Por eso cuando se inflama, fácilmente se va hacia atrás y tapa la vía aérea. Y eso es lo que explica por qué los niños que tienen epiglotitis se tiran para adelante para que la epiglotis se vaya más hacia adelante y puedan respirar mejor. Entonces, la primera opción que tenemos aquí es falsa. No es verdad eso. La epiglotis de los niños es un ángulo casi de 45 grados. La mayoría de los recién nacidos respiran exclusivamente por la nariz. Listo, eso es verdad. Un niño pretérmino que respire por la boca es más proclive a la obstrucción de las vías aéreas, eso es verdad. Del 30 a 40% de los recién nacidos pueden respirar por la boca en respuesta a la obstrucción nasal. Esto se ve muchísimo. En niños, los niños de 4 a 5 meses de edad con obstrucción nasal en general son lo suficientemente hábiles para ventilar completamente sus pulmones con respiración oral. O sea, los niños aprenden a respirar por la boca, eso también es verdad. Este es el famoso anillo de Waldeyer, ese tejido linfoideo que hay alrededor de la entrada de la cavidad oral y de la cavidad nasal, que está entre los pliegues palatogloso y palatofaringio, está una de las estructuras que es la fosa amigdaliana, donde está la amígdala palatina, que es la amígdala frecuentemente se infecta y frecuentemente se complica con fiebre reumática en los niños menores de 10 años.
La amígdala lingual se localiza en todo el tercio posterior de la lengua, esto es verdad. Las adenoides hipertróficas pueden deteriorar el funcionamiento de la trompa de Eustaquio o la trompa timpánica, esto es verdad. Esto es la fisiopatología de la otitis media a repetición en los niños alérgicos. Las amígdalas palatinas hipertróficas obstruyen el paso de aire por la nasofaringe. Las amígdalas palatinas no, son las amígdalas faringeas. Las palatinas son las que están en la boca. Y las amígdalas tubáricas le dan forma al torus tubárico. Esto es verdad. El tejido linfoideo alrededor de la trompa de Eustaquio genera un levantado que se llama el torus tubárico y está en relación con las amígdalas tubáricas, las amígdalas de la tuba. Eso es lo que yo les he mencionado como el tejido linfoideo alrededor de la trompa de Eustaquio. Aquí ustedes ven una radiografía de Caun y lo que estamos señalando acá es esta que es las adenoides. Realmente esta es la amígdala faríngea y cuando está inflamada se llama adenoides. Aquí vemos la trompa faringotimpánica, está el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior. Recuerden que en el cornete medio hay una dilatación que se llama el complejo osteomeatal, bueno, una estructura que se llama el complejo osteomeatal, que es muy importante, pregunta frecuente de examen, que tiene mucho que ver con la fisiopatología de base de las sinusitis que ocurren en los pacientes que tienen gripas o rinofaringitis. Este es un paciente, 48 años, le hicieron una tiroidectomía por cáncer. Durante la intervención le lesionaron la rama externa del laringio superior, o sea, el nervio laringio externo, que acompaña a qué arteria. Y por esta lesión nerviosa, la función que queda alterada es porque se quedó sin inervación el músculo. Entonces nosotros estamos hablando de que le hicieron una cirugía y se lesionó el nervio laringio externo. Entonces ese nervio laringio externo, ¿cierto? Va acompañado de la arteria tiroidea superior, que es la que aquí va. Como se dañó el laringio externo es el que inerva el único músculo que no es del laringio recurrente, que es el músculo cricotiroideo. Entonces está lesionado el músculo cricotiroideo y la función del cricotiroideo es tensar las cuerdas vocales. Entonces ahí están las respuestas. Se dañó el laringio superior. ¿Quién acompaña al laringio superior? La arteria tiroidea superior. ¿Quién, ¿A quién inerva el laringio superior? El músculo cricotiroideo. Tensa la cuerda vocal, por lo tanto la opción A es la correcta. Otras estructuras para identificar. Lo rojo, la amígdala lingual. Lo azul, el pliegue glosoepiglótico medio. La flechita blanca, el, la vallécula. La flechita verde, el cartílago eh, cuneiforme. Esto el pliegue aritenoepiglótico. A veces, si utilizamos esta imagen y usted no encuentra el cartílago, sino que encuentra el pliegue, también puede poner el pliegue. Y aquí, donde tengo el señalador, esa es la vallécula, perdón, el receso piriforme. El receso piriforme y la vallécula, estos dos son los dos lugares en donde se quedan los cuerpos extraños. Miren este niño. Este es un niño, no un adulto. Este es un paciente que presenta una sensación de la nariz tapada por una sola fosa. Miren que esto está aquí crecidísimo. Miren aquí la fotografía. Es claro que es un cornete. Entonces, este paciente tiene una hipertrofia de cornetes o no. También es respirador oral. Tiene episodios repetitivos de afonía. Tiene dolor de garganta y tos irritativa. También tiene un hermano asmático. Este paciente tiene una hipertrofia de cornetes probablemente basada en que es un paciente rinítico alérgico. ¿De dónde se originan los pliegues vocales? ¿De qué cartílagos? Del tiroides y el aritenoides. De hecho, el músculo vocal se conoce como músculo tiroaritenoideo. Recuerden que la cuerda vocal es músculo vocal más pliegue vocal o ligamento vocal. No, perdón. La cuerda vocal es el ligamento vocal y el músculo vocal. Bueno, esta es otra pregunta de esas que les dije.
en relación con las diferencias anatómicas de la laringe en adultos y en niños, señale la afirmación incorrecta. Recuerden que la laringe de los niños es diferente. Nosotros entubamos, nosotros a los adultos le ponemos un tubo y el tubo tiene una cosita que se infla, que es una bombita para impedir que yo apenas pase el tubo, se devuelva. Entonces, es decir, yo paso el tubo, estas son las cuerdas vocales, entonces el tubo pasa por aquí y aquí lo inflo. Es una bombita que se infla, entonces ya al inflarse no es capaz de salirse. En los niños la laringe es diferente y no se utiliza tubo, no se utiliza bomba, es decir, no se utiliza el globo. Si usted utiliza el globo, esa presión del aire puede dañar la mucosa y puede necrosarla. Entonces no se les olvide, en los menores de 7 años los tubos no tienen bombita, que eso se infla con una jeringa. Entonces esta sería la incorrecta. Este es un paciente de 18 años que presentó un TEC, llegó al servicio de urgencias con un Glasgow muy grave de 7. A este le hicieron permeabilización de la vía aérea, la cual estaba obstruida a pesar de no haber presentado lesión alguna. En un paciente que tiene un deterioro del estado de conciencia de este paciente basado en este Glasgow, ¿cuáles son las estructuras anatómicas que juegan un papel más significativo en la obstrucción de la vía aérea superior? Esto fue la diapositiva que yo les mostré con los Rolling Stone y que era en los niños, que era la lengua, y en los adultos era la epiglotis y el paladar blando. Listo, entonces ahí nosotros tenemos que tener claro que las estructuras más significativas para la obstrucción de la vía aérea en este paciente son el paladar blando y la epiglotis. Listo. Recuerden que el laringoespasmo se desencadena por la estimulación sensitiva del nervio laríngeo superior. Y esto que ustedes ven acá es simple y llanamente una omega, una epiglotis en omega, que es la laringomalacia. ¿Listo? Recuerden que eso es una enfermedad bastante frecuente, es muy asustadora, pero la mayoría afortunadamente se curan solitos. Es la anomalía más frecuente de la laringe, es una causa de estridor y recuerden que el estridor que se presenta es inspiratorio y generalmente aparece en la primera semana de vida y no me pone morado. Por lo tanto, esta opción que está aquí es incorrecta. Entonces, es inspiratorio, aparece en la primera semana y es cianosante. No es cianosante. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Las otras opciones que hay, es verdad, la epiglotis es en forma de hendidura blanda que cae cerrando la laringe. Se desconoce la causa. Listo. Existen 3 tipos de anomalías anatómicas que son la epiglotis que está enrollada en omega, los ligamentos aritenoepiglóticos son muy cortos y los aritenoides están muy levantados, muy abultados. Miren una laringe normal y una laringe con laringomalacia. Esto es 2 músculos. Este músculo es el músculo cricoaritenoideo posterior que separa las cuerdas vocales y este músculo que ustedes ven acá, esto está cortado a la mitad, este es el músculo tiroaritenoideo que tiene que ver con la función vocal. Un paciente que tiene epistaxis, hay unos detalles anatómicos que uno debe recordar. Recuerden que la nariz es un lugar en donde se anastomosan indirectamente la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Entonces, de entrada, la primera opción es incorrecta. La tendencia a sangrar de la cavidad nasal es porque está profundamente irrigada solo por ramas de la carótida externa, no, la carótida interna. La carótida interna da la arteria oftálmica y la arteria oftálmica da las arterias etmoidales anteriores y posteriores. Y la arteria carótida externa da la arteria maxilar, que da la arteria espenopalatina y ellas se anastomosan. Recuerden que la correspondencia venosa, que es un tejido que es vascularizado, que es un tejido que tiene la capacidad de ser eréctil, entonces las venas fácilmente se rompen y en el área donde más frecuentemente se rompen, el área donde más frecuentemente se genera la epistaxis es lo que llamamos en el plexo de Kieselbach o área de Lyrion. Entonces esta es la incorrecta, las otras son correctas. El vaso que más aporta sangre al plexo área de Kieselbach es la arteria nasoetmoidal o etmoidal anterior, perfecto.
En una epistaxis posterior, el sangrado es por una rama terminal de la arteria maxilar, esto es verdad. La cavidad nasal es drenada sobre todo por el plexo pterigoideo, esto también es verdad. Y los cornetes son irrigados sobre todo por la arteria nasopalatina, la esfenopalatina, también es verdad. Entonces estos son, listo. De la sinusitis frontal, todo lo siguiente es verdadero, excepto, pues la sinusitis frontal no produce dolor dental, la que produce dolor dental es la sinusitis maxilar. Las otras opciones son bastante propicias a ocasionarse con sinusitis crónicas mal manejadas. Dolor vivo e intenso cuando se palpa la salida del nervio supraorbitario. Puede complicarse con meningitis y puede generar un absceso cerebral, pero no produce dolor dental. Esta es una afirmación que vamos a buscar desde el punto de vista anatómico. Las traqueostomías se realizan generalmente al menos un anillo por debajo del cartílago cricoides, segundo o tercer anillo traqueal para evitar la estenosis subglótica. Esto es verdad. Las cuerdas vocales tienen un aspecto blanco perlado y brillante por la ausencia de capas submucosas y de vasos sanguíneos. Esto es verdad, esto es grande, esto es lo que permite que se vean así. El epitelio de las cuerdas vocales verdaderas tiene abundantes vasos linfáticos, por lo que la enfermedad metastásica de las cuerdas vocales es frecuente. Esta es mentiras. Las cuerdas vocales no tienen linfáticos. Por eso cuando yo veo una masa ahí, digo, uy, pucha, este paciente tiene un cáncer de cuerdas. La vallécula junto con el recero piriforme son con frecuencia los sitios donde se alojan los cuerpos extraños. Esto es verdad. El aumento del tamaño del sáculo de la laringe se denomina laringocele y cualquier obstrucción del ventrículo laríngeo puede producirlo. Esto es verdad. Ahí donde está el espacio entre la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa está lo que nosotros llamamos el ventrículo y el ventrículo se prolonga hacia atrás y forma el sáculo. Ahí están las glándulas que lubrican para que la fricción entre las cuerdas vocales no las inflame. Bueno, todas las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la inervación de la laringe. El curso del nervio laríngeo recurrente tiene relación con las siguientes estructuras en el cuello: surco traqueoesofágico, arteria tiroidea inferior, ligamento de Berry, que es el ligamento tirotraqueal o suspensor del tiroides. La relación del segmento distal del nervio laríngeo recurrente con la unión cricotiroidea parece ser más constante, ya que el nervio laríngeo recurrente se encuentra inmediatamente dorsal a ella. Esto es verdad. El nervio laríngeo recurrente se puede buscar en cirugía inmediatamente por encima del ligamento de Berry. Esto es una pregunta que se lo van a hacer en cirugía. Nunca por encima, por debajo del ligamento de Berry, que es el ligamento tirotraqueal o suspensor del tiroides. Entonces, esta es la mala. Ojo con esta. El nervio laríngeo recurrente pasa posterior al tubérculo de Zuckerman, cerca del cruce con la arteria tiroidea inferior. Esto es verdad. Recuerden que estos pacientes tienen mayor riesgo de lesionar el laringio recurrente. Y el nervio laríngeo superior, como el laringio recurrente, llevan fibras sensoriales. Por el laringio superior transcurren las de la porción supraglótica y las del laringio recurrente la subglótica. Esto también es verdad. Esto fue lo que también vimos hace un momento. Y ahí está muy claro el signo de la huella del pulgar. El signo de la huella del pulgar se produce por la epiglotis que está inflamada. Entonces, aquí decimos que este tiene una epiglotitis. La bacteria más frecuente es el Haemophilus influenza tipo E y es en niños entre 1 y 5 años. Algunos dicen de 2 años. Las radiografías muestran el signo clásico de la huella digital del pulgar. Los cartílagos aritenoides se hinchan y parecen un pulgar. No, pues si estamos hablando de epiglotitis, no son los aritenoides, son los epiglóticos, pues la epiglotis. Clásicamente, los pacientes se inclinan hacia adelante y babean por la boca y tratan de respirar por la boca. Esto es verdad. Tienen estridor inspiratorio severo. Esto es verdad. Inclinarse hacia adelante es la respuesta instintiva que hace que la epiglotis se incline hacia adelante y abre las vías respiratorias para facilitar la respiración. Eso es verdad. Y los rayos X muestran el signo clásico de la huella digital del pulgar. La epiglotis, que generalmente es una estructura delgada, se hincha y parece un pulgar. Listo, entonces miren acá que uno inclusive con solo malicia podría sacarlo porque hay dos que se oponen. Bueno, el conducto torácico, ya hemos hablado, pues no lo vamos a meter en este tema, y esta es la epiglotitis.
Recuerden de esto de la cricotiroidectomía o cricotiroidectomía, que también le dicen coniotomía. Lo más grande es que, como la laringe de los niños es diferente, en los niños no se puede hacer cricotiroidectomía o coniotomía. Se puede utilizar en situaciones de emergencia en adultos. Se realiza cuando hay obstrucción por un cuerpo extraño que ha penetrado la vía respiratoria y ha quedado retenido en la estrechez de la glotis. Eso es verdad. La cricotiroidectomía se rompe, el ligamento cricotiroideo se incide. Es un procedimiento de elección para realizar en niños. No, no, el niño está contraindicado. Debe completarse más tarde con una traqueostomía, claro que sí, pero nunca en los niños cricotiroidectomía. Entonces ahí ustedes ven que estoy señalando la cuerda vocal falsa o el pliegue vestibular y la inervación sensitiva es obviamente el laringeo interno. Este es otro muy interesante, la presencia de epistaxis como consecuencia de un traumatismo ocular seguido de enfisema orbitario que se desarrolla tras un aumento de la presión de las fosas nasales como estornudar o sonarse, aún en ausencia de equimosis y o dolor en la exploración de los rebordes óseos y con normalidad radiológica. Recuerden que esto es patognomónico de la fractura de la lámina papilácea del etmoide. Si usted ve esto, casi seguro tiene una fractura. El niñito que tosió y de un momento a otro se le cerró el párpado y se le siente enfisema subcutáneo y uno le averigua bien y recientemente tuvo un trauma en la órbita. ¿Listo? Eso que ustedes están viendo es el nervio frénico que va por delante del pedículo pulmonar e inerva, obviamente, el diafragma. Ahí no hay pues ningún pierde sobre esa estructura. El nervio que estamos señalando es el nervio frénico y el diafragma. Este paciente que ingresa con 46 años con problemas respiratorios. El paciente muestra signos de obstrucción de la vía aérea. Un examen mediante la tomografía revela un pólipo, que es el que ustedes están viendo aquí, y vean que aquí el seno maxilar también tiene líquido. ¿Cuál estructura tiene comprometido el drenaje? Obviamente el seno maxilar. El pólipo está impidiendo que el seno maxilar pueda drenarse. Entonces, aquí vemos que este paciente tiene una sinusitis por el pólipo y es una sinusitis maxilar. Eso que está señalado ahí es el receso piriforme, que es inervado por la rama interna del laringeo superior y que es es uno de los dos lugares en donde más frecuentemente se quedan los cuerpos extraños. Este es un paciente que pertenece a las diapositivas que les dije que deben revisar, pero les voy a ayudar con algunas que me parecen típicas y muy interesantes. Miren la tráquea, que está absolutamente desviada. Quiere decir que lo que está haciendo acá, lo que está creciendo acá tiene un efecto de masa. ¿Listo? Y entonces, ¿qué está pasando? Este pulmón de este lado está colapsando. Eso se llama una telectasia. El pulmón izquierdo, al compactarse, empuja la tráquea para allá. Entonces, este paciente, frente a esas opciones que tenemos ahí, ¿qué va a tener? Una telectasia del pulmón izquierdo. Todo este pulmón izquierdo colapsó y al colapsar empujó allá. Este pulmón colado y compactado. Entonces, el diagnóstico más probable en este paciente es una telectasia completa del pulmón izquierdo. Otra de las preguntas orientadoras es esta. Una de las siguientes afirmaciones anatómicas es incorrecta. El nervio laríngeo interno se acompaña en su trayecto con la arteria laríngea superior. Eso es verdad. El nervio laríngeo externo se acompaña en su trayecto con la arteria tiroidea superior. Eso es verdad. El nervio laríngeo inferior se acompaña en su trayecto con la arteria laríngea inferior. Eso es verdad. Y el nervio laríngeo interno se acompaña en su trayecto con la arteria tiroidea superior. No, ese es incorrecto. Ya recuerden, el laringio interno, arteria laringea superior. ¿Listo? El laringio externo, la arteria tiroidea superior. Y laringeo recurrente con la arteria laringea inferior. Entonces, la opción incorrecta es la 4. Un paciente tiene una fractura que compromete la línea oblicua del cartílago tiroides. ¿Qué músculo no estará comprometido? El esternotiroideo sí, el tiroideo sí, el constrictor inferior sí, pero el esternoideo no. El esternoideo no se pega
a la línea oblicua. Y la estructura que está señalando en esta imagenología es el receso piriforme. Ese es el receso piriforme. Este es un paciente que tiene una fractura de la lámina cribosa del etmoides y tiene anosmia. Este fue que se los mostré al principio. Recuerden que la fascia endotorácica es esa fascia, es el plano de separación que envuelve los pulmones. ¿Cuál es lo correcto de eso? La fascia endotorácica, no se les olvide nunca esto, se lo van a preguntar en cirugía, proporciona un plano de visión quirúrgica entre la pared torácica y la pleura parietal costal. Esa es la respuesta a la fascia endotorácica, que es una fascia donde frecuentemente se acumulan los abscesos por la direccionalidad que tienen las fibras. Ahí se puede generar mucha pus. Aquí, para que recordemos dónde está la fascia endotorácica. Cuando usted ausculta los pulmones, es normal escuchar, vamos a buscar la verdadera, es normal escuchar el deslizamiento de las capas parietal y visceral de la pleura, es normal escuchar el movimiento del líquido pleural, los ruidos de roce pleural indican pleuritis o pleuresía. Entonces esta es falsa, ¿cierto? No es normal escuchar el desplazamiento de las pleuras. Si el paciente tuviera esto, tenía un frote pleural. Y si tengo un flote pleural, eso indica que tengo una enfermedad, pleuritis o pleuresía. Entonces la opción correcta es la C. Los ruidos de roce pleural indican una pérdida de presión negativa en la cavidad pleural. Eso es mentiras. Está lleno de líquido, no hay un aumento de la presión positiva. Y los ruidos de roce pleural indican neumonía. No, indican pleuritis. La neumonía se ve por roncos y crépitos en el área del pulmón que estoy auscultando. Por lo tanto, la respuesta es C. Entonces, ese es el frote pleural, que es ese ruido que se ocasiona como el roce entre una pleura parietal y visceral y que algunos refieren como un roce entre unos cueros. Bueno, sobre la anatomía de superficie de los pulmones, de estas busquemos cuál es la incorrecta. Pues el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2, eso es verdad. La língula se extiende dentro y fuera del receso costodiafragmático durante la respiración. Eso podría ser verdad en el sentido estricto. Ay, perdón, perdón, no, cancelar. Descartar, espérenme que se me cometí un error aquí. Listo. Ojo pues, entonces, las estructuras vasculares y nerviosas ingresan a cada pulmón por su ilio, esto es verdad. El vértice de cada pulmón está en contacto con el diafragma. El vértice sale por encima de las clavículas. Lo que está con el contacto con el diafragma son las bases, entonces esta es incorrecta. La superficie mediastínica de cada pulmón está relacionada con el corazón y el pericardio. Entonces la respuesta correcta es la D. Estas son algunas referencias anatómicas que pueden tomarle una foto. Me pareció bacana la imagen. Tiene algunas informaciones muy interesantes, pues puntuales. ¿Cuál de las Profe, siguientes? Sí, ¿será que te puedes devolver dos? Un sí. segundito. Esta, puesta. Esa. Listo, Espérate. Listo, gracias. con gusto. ¿Cuál de los siguientes es incorrecto con respecto a los segmentos broncopulmonares? Cada uno está separado de los segmentos adyacentes por pleura visceral. Cada uno recibe irrigación independiente de un bronquio terciario y de una rama terciaria de la arteria pulmonar. Cada uno es resecable quirúrgicamente. Cada uno recibe el drenaje de partes intersegmentarias de las venas pulmonares que se encuentran en el tejido entre los segmentos. Recuerden que un segmento broncopulmonar es la menor unidad funcional que del pulmón puede ser extraído y pueden haber entre 8 y 10. Generalmente en el lado derecho hay 10 y en el lado izquierdo hay 10, pero juntan algunos segmentos del primero y el segundo. Entonces, cada uno está separado de los segmentos adyacentes por pleura visceral. No, cada uno no tiene separación de pleura, está separados por la vena. Entonces, la incorrecta es esta, porque aquí me están preguntando la incorrecta. Ven aquí los diferentes segmentos bronconares que tenemos. Recuerden aquí en esta imagen dos cosas importantes. Estos son los segmentos broncopulmonares
pero recuerden que sobre el bronquio principal derecho cabalga la ácidos y sobre el bronquio principal izquierdo cabalga la aorta. Y recuerden que por delante del pedículo pulmonar va el nervio frénico y por detrás del pedículo va el nervio vago. Es una relación también muy importante. Recuerden que el ilio es el lugar donde entran las estructuras y el pedículo son las estructuras que entran. Esta es muy bacana también porque se ve mucho en clínica. La diseminación del carcinoma bronquiogénico a los ganglios linfáticos bronquiomediastínicos podría sospecharse por qué. ¿Se acuerdan que los ganglios están aquí? Este es, y aquí están los pulmones. De los ganglios están aquí, se llaman broncomediastínicos. Pero hay uno que nos interesa mucho, que es el que es subcarinal. Cuando este ganglio se afecta, le dice a uno que hay una diseminación importante. ¿Y cómo se afecta? Entonces empieza a deformar la parte inferior de la tráquea, que es la carina. Entonces, cuando yo veo a la carina distorsionada en una broncoscopia, en un paciente que tiene síntomas como pérdida de peso, como tos, con hemoptisis, listo, yo puedo sospechar que ese paciente tiene una diseminación a los ganglios linfáticos bronquiomediastínicos. Entonces ahí dicen pérdida de la tos, pleuresía, carina distorsionada y desplazada, derrame pleural a la percusión y auscultación, atelectasia segmentaria. El signo más confiable es la carina distorsionada y desplazada, que se ve como ustedes están mirando ahí. A veces la llaman carina en silla de montar o en lomo de libro, pero también puede tener esa visión que ustedes están viendo ahí, que es un abombamiento importante. Entonces, cuando yo lo veo en broncos, debo sospechar que ese paciente tiene, sin duda alguna, un cáncer y está en ese compromiso. ¿Cuál de las siguientes es incorrecta con respecto a cualquier arteria o vena bronquial? Grande, grande. No sé si está aquí o más adelante, pero eso es una cosa que seguro se pregunta. Recuerden que los pulmones tienen dos sistemas de irrigación, las venas y arterias pulmonares, que son circuitos de intercambio gaseoso, y las arterias bronquiales. Recuerden que el pulmón derecho se nutre de solo una arteria, que es la arteria bronquial derecha, que se origina de la tercera arteria intercostal posterior. Y las arterias bronquiales derecha e izquierda, perdón, las arterias bronquiales izquierdas que son superior e inferior y que se originan de la aorta. Repito, el lado derecho, una sola arteria, la arteria bronquial derecha que se origina de la tercera intercostal posterior. Y en el lado izquierdo, dos arterias bronquiales, la superior y la inferior que se originan directamente de la aorta. Entonces, ¿cuál de las siguientes es incorrecta con respecto a cualquier arteria o vena bronquial? Drenan hacia la vena ácidos, puede ser. Irriga el tejido pulmonar, eso es verdad. Surge del tronco pulmonar. No, recuerden que acabamos de decir que la irrigación se origina de la aorta. Irriga el exófago, sí, estas arterias irrigan el exófago y también irrigan la pleura visceral. Entonces, en este contexto, la incorrecta es que las arterias de irrigación bronquial surgen del tronco pulmonar. No, surgen de la aorta. Y esta es una muy bonita. Pues esta es casi que uno la sospecha ahí mismo, pero me gusta mucho porque tiene gran aplicación clínica. Un paciente sufrió una fractura abierta de fémur en un accidente automovilístico. Un paciente que previamente era sano sufrió una dificultad respiratoria grave y falleció. ¿Qué le pasó a este paciente? La fractura del fémur, canal medular del fémur, saliera y genera una embolia grasa masiva. Entonces, este es una embolia grasa pulmonar, que es una complicación temida en fracturas de huesos grandes, porque se libera la grasa que está en la médula. Listo, entonces los pacientes pueden tener tres signos clásicos respiratorios, neurológicos y pueden tener edema. Muchas veces la enfermedad canta inmediatamente o puede demorarse hasta 2 días. Ahí tenemos la imagenología de un tromboembolismo o una embolia grasa. Miren aquí, el paciente se fracturó el fémur y vean aquí la radiografía. Linda imagen esta, un embolismo graso.
Y entonces lo describió Senker, el del divertículo, en 1861. Entonces vamos a encontrar gotas de grasa en la circulación sistémica. Y este es un diagnóstico clínico que requiere la presencia al menos de un criterio mayor y 4 menores. Yo no les voy a preguntar esto de los criterios, pero se los puse ahí para que sepan que por allá en clínica les van a preguntar cuáles son los criterios para sospechar una embolia grasa. Ahí están los criterios, mayores y menores, o principales, listo. ¿Cuál de las siguientes opciones relacionadas con el carcinoma de pulmón o broncogénico es menos probable? Tos persistente, esputo con sangre, metástasis de los ganglios broncopulmonares, agrandamiento de los ganglios supraclaviculares o agrandamiento de los ganglios axilares. La axila no tiene que ver con el drenaje pulmonar, la axila tiene que ver con el drenaje de la piel de la mama. Por eso cuando sospechamos cáncer de mama buscamos ahí. Pero frente a un paciente que tenga un compromiso broncogénico, ¿cierto? El menos probable, aunque no quiere decir que alguno puede encontrar en algunos pacientes algunos ganglios, pero no es lo usual. Entonces, lo menos probable es compromiso de los ganglios axilares. Ojo que dije que es lo menos probable, no estoy diciendo que no pueda ocurrir. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con respecto a la inervación del pulmón o cualquier parte de la pleura? ¿Recibe fibras simpáticas y parasimpáticas? Sí. Las vías del reflejo de la tos acompañan el nervio vago. Las fibras del dolor son inervadas por los nervios intercostales. El dolor puede ser referido al hombro. Y el músculo intrínseco es inervado por el nervio frénico. No, el músculo intrínseco es inervado por el nervio vago. Por lo tanto, la incorrecta es la opción E. Bueno, ¿cuál de las siguientes es incorrecta con respecto a la anatomía del pulmón y o la pleura? La pleura parietal se extiende generalmente 3 costillas por debajo del pulmón. Tiene lógica que la pleura parietal esté 3 costillas por debajo del pulmón. La bifurcación de la tráquea se produce aproximadamente a la altura del ángulo esternal, esto es verdad. El bronquio principal derecho es más ancho y más vertical que el izquierdo, esto es verdad. Cada bronquio principal alimenta un pulmón, esto es verdad. Y el pulmón derecho tiene una fisura horizontal. Por lo tanto, es mentira que la pleura parietal está 3 costillas por debajo del pulmón. La pleura parietal generalmente tiene la característica que va y envuelve por delante, más o menos hasta el mismo nivel, y por detrás está 2 espacios por debajo. Este no. La principal causa de obstrucción de la vía aérea en lactantes menores, aún en niños sanos, ¿cuál es? ¿Se acuerdan de la lengua de los Rolling Stone? Hola. Hola. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ¿están ahí? Sí. Bueno, listo. Esto es para identificar algunas estructuras. Ya el A y el B lo habíamos visto. Este C es el músculo aritenoideo. Este que ustedes ven acá, miren, este es el D. Este es el músculo cricoaritenoideo lateral. Y este que ven acá es el músculo cricotiroideo. Voy a repetir. El A, el cricoaritenoideo posterior. El B, el músculo eh, del tiroides al aritenoides, el tiroaritenoideo. El C es los aritenoideos, que pueden ser el oblicuo o el transverso, aquí no se ve. El D es el cricoaritenoideo lateral. Y el E es el cricotiroideo. Recuerden que el A y el E son las excepciones importantes. El A es el único que separa las cuerdas vocales y el E es el único que no es inervado por el laringeo recurrente. Eso que ustedes ven ahí se llama el cono elástico, que hace parte del sistema de membranas como tal. A esto, pónganle cuidado que de aquí casi seguro voy a sacar una pregunta. El nervio laríngeo, el nervio laríngeo recurrente rodea, formando un asa a la arteria subclavia en el lado derecho y el arco aórtico en el lado izquierdo. Esto es verdad. La parálisis, pues todo esto que aquí es verdad, pero ténganlo con cuidado, con beneficio de inventario. La parálisis del nervio laríngeo superior cursa con disfonía leve, con anestesia laríngea por encima de la glotis y aspiración de alimentos. La lesión unilateral del nervio laríngeo superior produce fatiga de la voz y pérdida del timbre de la misma. Esto es verdad.
La causa más frecuente de parálisis del nervio laríngeo inferior o recurrente es la cirugía tiroidea por lesión en el ligamento de Berry del nervio laríngeo recurrente. La lesión unilateral del nervio laríngeo recurrente produce parálisis de la cuerda vocal con voz bitonal y cuerda vocal en posición paramediana. Cuando hablo de posición paramediana es esta que ustedes ven aquí. Y la lesión bilateral puede producir disnea, y si soy tan de malas y me cogió la lesión aquí, que es en la posición de fonación, me puedo morir. Recuerden que cuando hay luxación, ¿cierto? Cuando hay trauma laríngeo, el cartílago que más frecuentemente se luxa es el cartílago aritenoides. Cuidado con esto, con el aritenoides, que es el cartílago más importante para la fonación. Recuerden que es más frecuente la lesión del recurrente izquierdo por su mayor trayecto intratorácico, ¿cierto? Mientras más largo sea un nervio, es más frecuente. Recuerden que el cáncer laríngeo está asociado a fumar y beber. La causa más frecuente del cáncer laríngeo es el tabaco. Y esto no me interesa, pues, pero para que lo recuerden, se clasifican en si el tumor es supraglótico, glótico o subglótico. La laringomalacia que ya la expliqué. Esta es otra de esas preguntas que me interesa mucho de las diapositivas, que es para definir cuándo una radiografía está bien tomada. Entonces, aquí tenemos las características de una radiografía bien tomada. Vean donde se ven los semidiafragmas. Vean el número de arcos costales anteriores que se ven, el número de arcos costales posteriores que se ven. Entonces, y vean que se ve este ángulo, que es el ángulo que llamamos el ángulo costofrénico. Esta placa está bien tomada. ¿Por qué está bien tomada? Porque los semidiafragmas, estos se encuentran a nivel de la sexta costilla anterior o debajo. Entonces el paciente tiene inspiración adecuada. Hay 9 costillas posteriores visibles en los campos pulmonares. Cuéntenlos y verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El diafragma tiene forma de cúpula y se visualizan los ángulos costofrénicos. Aquí la opción decía que no se deben visualizar los ángulos costofrénicos o recesos. Sí se tienen que ver porque esto es un punto donde detectamos el derrame. Entonces, la opción incorrecta es esta. Bueno, esa estructura es un músculo que va de la estiloides al ioides, que es el estiloideo, y hay otro que va a la faringe, el estilofaringeo, y otro que va a la lengua, que es el estilogloso. Eso que están viendo ahí señalado es la pleura visceral, y esta es la pleura parietal. La pleura parietal es la que es ricamente inervada y la visceral no tiene inervación sensitiva. Ahí tenemos la fisura oblicua y la fisura horizontal que determinan los lóbulos. Recuerden que la pleura se mete por las fisuras, y cuando se inflaman, entonces producen unas líneas que en radiología se llaman líneas de Kerlin. Bueno, aquí vemos el nervio vago. Este es el nervio laríngeo recurrente. Esto es el bronquio principal derecho. Y esto que ven acá es la arteria pulmonar izquierda. Esta estructura que ustedes ven acá se conoce como la columela, que es una estructura muy importante en cirugía de nariz. Este paciente que ustedes ven acá tiene una radiografía de tórax y ustedes ven una zona aquí más oscura que inclusive se proyecta hacia atrás. Entonces, este paciente tiene una opacidad del hemitórax izquierdo, y entonces con esa opacidad yo debo sospechar, miren acá que se ve mucho mejor, que es como la parte final del lóbulo superior que tiene una forma como de lengua. Entonces este paciente probablemente tiene una condensación de la língula. Perdón. ¿Listo? ¿Qué es A? Es el cartílago corniculado. Este es el cartílago aritenoides. Lo que tiene la flecha con la B es la rugosidad esofágica. Lo que tiene esta flechita que estoy mostrando acá, ahí es la depresión
para el músculo cricoaritenoideo posterior o músculo cricoaritenoideo posterior, y este es el ligamento tiroideo lateral, en donde encontramos el cartílago trictíceo o cartílago trictáceo. Esto ya lo mencioné, las dos cosas importantes en la vía aérea. La principal causa de obstrucción de la vía aérea en los lactantes es la lengua, aún en niños sanos, y en un paciente con deterioro de conciencia ya dijimos que era el paladar blando y la epiglotis. Ese músculo señalado es el cricoaritenoideo posterior, que es inervado por el laringeo recurrente y que la principal función es separar las cuerdas vocales. Es el único separador de las cuerdas vocales. Este paciente tiene una cosa que seguro la van a ver en algún momento en la clínica, me interesa mucho, se llama el lóbulo de la ácidos. Y esto es una variante anatómica, no es enfermedad. Todo lo que ustedes ven aquí, porque ya está tardecito y tengo clase enseguida, entonces todo lo que ustedes están viendo ahí dice un poco de cosas. Lo único que está incorrecto ahí es que es un lóbulo accesorio, se llama el lóbulo de la ácigos, pero no tiene ninguna importancia, es una variante anatómica y no significa que tenga neumonía o que requiere tratamiento. Por eso esta opción es la incorrecta. Las otras opciones, muchachos, son verdaderas. Profe, ¿te Sí, puedes volver a la imagen anterior y repetirme el nombre del músculo, por favor? claro, No, el otro, esa. este. Ese es el crico aritenoideo posterior. Listo, gracias. Listo. Bueno, esto ya lo miramos. Los nervios laringeos ya lo mencioné. Eso que están viendo ahí, pues la punta de la flecha es el nervio laringeo recurrente y el único músculo que no inerva es el cricotiroideo. Ahí ustedes ven ese músculo que va del estiloides a la lengua, que es el estilogloso. El que está al ladito, este es el estilofaringeo, estilogloso. Este que estamos mostrando es el estilogloso. Quitemos de ahí. Ya dijimos. ¿Qué es el A? El cartílago cornicular. ¿Quién es ese? El músculo cricoaritenoideo posterior, que es inervado por el laringo recurrente y que hace abducción de las cuerdas vocales. Ese que ustedes están viendo ahí es la amígdala faríngea, y la radiografía ideal para ver cuando está hipertrofiada es la radiografía de Cowan. Bueno, esto también ya, esto miren, recuerden que esta se les dije que le tomaran foto. El nervio laringio interno se acompaña de la arteria laringea superior, el nervio laringio externo de la tiroidea superior y el nervio laringio inferior de la arteria laringea inferior. ¿Se acuerdan que la mnemotecnia que les enseñé es muy fácil? Miren acá, este sería el primero, este sería el segundo y este sería el tercero. El primero y el tercero están relacionados con la arteria laringea, entonces arriba la laringea superior, abajo la laringea inferior y en la mitad la tiroidea superior. Ahí está la manera fácil de acordarse de las arterias que acompañan a los tres nervios importantes: el nervio laringio interno, el nervio laringio externo y el nervio eh, laringio recurrente. Esto es una cosa que también se los mostré en clase. Todo esto es mentiras, porque el laringio recurrente tiene 2 veces más probabilidad de ser lesionado que el izquierdo. Esto es mentiras porque es más largo el izquierdo que el derecho. Mientras más largo sea un nervio, mayor probabilidad de lesionarse. Daños en el nervio laringio inferior durante una tiroidectomía son la causa más frecuente de cambios de la voz. ¿Mm? ¿Listo? Bajo circunstancias normales, las cuerdas vocales se encuentran alejadas en la línea media durante la fonación. Recuerden que las cuerdas vocales están pegadas ahí, ¿o no? Entonces, miren esta. El nervio laringio recurrente derecho tiene 2 veces más de probabilidad de ser lesionado que el izquierdo. No. Daños en el nervio laringio inferior durante una tiroidectomía es la causa más frecuente de cambios de la voz. Eso es mentiras. Son las faringoamigdalitis. Bajo circunstancias normales, las cuerdas vocales se encuentran alejadas en la línea media durante la fonación. Eso es mentiras. Y esto es la ley de Selmon que les enseñé. Esto es una radiografía de Waters y se utiliza para ver los senos maxilares. ¿Listo? Este es el paciente que les mostré ahorita del pólipo.
El drenaje que está comprometido es el seno maxilar, mírenlo aquí. Esta es la radiografía de tórax que les mencioné, la inspiración adecuada. Y miren este paciente que tiene una inspiración inadecuada. Este paciente no tomó el aire adecuado, entonces miren que solo se ven uno, 2, 3, 4. Y de las otras se ven una, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y deberán verse 9. Pues pucha, bueno. Este es el del lóbulo de las ácigos. Mírenlo aquí. Que también ya se los mostré. Que es normal. Es una variante anatómica. Bueno, este no. Bueno, esto es todo lo que les tenía yo para mostrarles. Ah, bueno, miren aquí el derrame del paciente que les mostré, que yo les mostré este o otro. Aquí ya me entró la duda. A ver que de pronto creo que mostré, a no era esta misma, no, miren acá. Todo esto está corrido. ¿Por qué está corrido? Porque aquí algo está ocupando el espacio. Ese espacio es porque está siendo ocupado por líquido. Si la tráquea estuviera para acá y estuviera esta opacidad, nuestro paciente tenía una atelectasia. Lo que dije al revés ahorita, ¿cierto? Hola. Bueno, póngame Sí. cuidado a terminar. Aquí hay líquido y ese exceso de líquido está moviendo la tráquea. Por eso este paciente tiene un derrame pleural masivo. Si tuviera una atelectasia, el pulmón colapsaría. Al colapsar se trae la tráquea para este lado. Yo ahorita lo dije al revés. Esta es la información verdadera. Cuidado con eso. Que ahorita creo que lo dije al revés. Bueno, miren acá. Este es el que yo quería mostrarles. Vean acá el pulmón, vean la tráquea que se fue para el otro lado. ¿Sí lo ven? Este paciente tiene un colapso del pulmón derecho, del pulmón izquierdo, que puede ser también asociado a una bronquiectasia. Entonces, miren los dos, qué bonito. Este, cuando hay líquido, se va para allá. Cuando hay consolidación, la tráquea se viene para acá. Entonces dijimos, este sí dijimos que era la condensación de la língula. Bueno, recuerden este, que es la última paciente que tiene una fractura del borde inferior, que recuerden que hacia dónde se van las estructuras cuando se rompe el borde inferior. Pues si se rompe el borde inferior, lo que queda debajo es el seno maxilar, ¿o no? Entonces las estructuras se van hacia el seno maxilar, que forma el signo de la gota colgante. Fractura de la lámina papirácea del etmoides, que les dije que esto era patognomónico. La presencia de enfisema palpebral y epistaxis postraumático, después de un traumatismo ocular, a pesar de que haya ausencia de quimos y dolor a la exploración, es patognomónico de la lesión de la lámina papirácea. Estas son las opciones que les dije. La opción A, fractura de la lámina papirácea. La opción B, fractura del piso de la órbita. Bueno, sobre el plexo de Kieselbach. Recuerden que las amígdalas se encuentran entre el pliegue palatogloso y el palatofaríngeo.
Bueno, ahí sí ya terminamos. Se los mostré ahorita a la señora que no podía deglutir y este es el que ya les mostré. Bueno, ahora sí terminamos. Muchas gracias. Les deseo muchos éxitos el día del examen y nos vemos. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, Gracias, nos profe. vemos. Gracias, profe. Chao, Muchas pues. gracias, Chao. profe. Chao. Feliz tarde.